Para hablar del tema, quiero saludar a Asdrúbal Aguiar, presidente del Comité Legal de la Sociedad Interamericana de Prensa, ex magistrado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Señor Aguiar, bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. Comienzo... Estimado Idania, grato placer saludarte por esta vía. Igual para mí tenerlo en el programa. Doctor Aguiar, cuando uno escucha las cifras que da el Instituto de Prensa y Sociedad, la conclusión es fácil. Por una razón o por otra, la censura en Venezuela pareciera haber llegado para quedarse, sin más. Mira, es un hecho definitivo. Es el producto de múltiples factores que fueron evolucionando en el curso de los años. El más reciente es el cuadro de violencia institucional ya afirmado y enraizado dentro de la vida venezolana. Pensemos solamente que a partir del mes de febrero, por protestar, por disentir, por expresarse en manifestación, ciudadanos, jóvenes, estudiantes, participaron en distintas protestas y el saldo fueron 35 muertos, 1.500 muchachos detenidos y sometidos a procesos judiciales y 40 de ellos torturados. Y en una avalancha que arranca mediante unos asesinatos provocados por escoltas del propio Ministerio del Interior. En paralelo a esto ocurre un hecho que, por cierto, sorprende a muchos en cuanto al cambio de estrategia, porque se creía y se sostenía que había sido muy violento, o quizás más violento, durante su ejercicio el presidente Chávez, cuando a través de los medios de comunicación confrontaba a editores, confrontaba a los periodistas, los descalificaba, los ofendía, los maltrataba, y pasaron a una nueva fase bajo el régimen de Maduro y Cabello, que es de ir comprando a través de terceros empresarios encubiertos los medios de comunicación social para simplemente hacerlos silenciar de manera inmediata, ni siquiera dejando espacio a las dudas. Los casos están allí a la orden del día, el caso de Globovisión, el caso de Últimas Noticias, el caso reciente del Universal, de donde el último escalón fue la destitución del ancla fundamental de ese medio, que es Raima, una periodista que, por cierto, obvia en cuanto a reflexión quienes tomaron esta medida, que normalmente los caricaturistas como partícipes de la vida comunicacional tienen la virtud de que las peores tragedias tratan de que la propia población las asuma de manera risueña, con cierta hilaridad, justamente para desanclar los niveles de violencia y de conflicto. Y sin embargo fue sacada de círculo como consecuencia de todo lo que se está viviendo en Venezuela. Hoy en día, sumado al tema de que no hay papel para los periódicos, que quienes obtienen papel tienen ahora que comprarlo directamente a una empresa constituida deliberadamente por el propio Estado, que administra a cuentagotas y por dosis el papel a los medios en la medida en que se estén portando adecuadamente. Ya las líneas informativas contrarias al régimen han desaparecido casi totalmente, inclusive en las columnas de opinión. Y esto va más allá inclusive del andamiaje legislativo que, por cierto, se fue instalando en América Latina a partir de la ley resorte en Venezuela del año 2004, reformada en el 10. Argentina aprobó su ley también mordaza, lo hizo sucesivamente Bolivia en el año 9, y el caso más ominoso, por cierto, desde el punto de vista legislativo, el caso ecuatoriano. Así que es una enfermedad que ya ha hecho metástasis en la región. Ahora, doctor Aguiar, tuve la oportunidad de leer un artículo de Héctor Faúndez, que es abogado, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Internacional Público, abogado ligado a los derechos humanos. Ese artículo lo tituló Silencio. Yo quiero simplemente compartir un par de líneas porque me parece importante. Decía el doctor Faúndez, poco a poco comienza a caer la noche sobre los medios de comunicación social y comienza a producirse el silencio que tanto desea el gobierno nacional. Es decir, para que no se informe lo que ocurre, para que no se informe lo que está ocurriendo,
para que no se informe el malestar de la sociedad en general? ¿A dónde lleva este silencio de los medios que prácticamente es total? Mira, Idania, la experiencia se conoce en América Latina. Cuando los medios se silencian, cuando ya los medios no pueden servir de vehículo de comunicación para la sociedad, las tragedias que viven esas sociedades en materia de asesinatos, muertos, desaparecidos, solo se conoce una vez que esa noche oscura se supera con el curso del tiempo y con el curso de los años. Así pasó con las dictaduras del Cono Sur, en Argentina, en Chile, en Paraguay y en Uruguay, en donde el número de muertos, la violencia intestina que se desarrolló en límites inauditos mediante la instalación del mal absoluto en esas sociedades, solo se conoció cuando regresó de nuevo la prensa libre. Entonces, obviamente, la censura busca como primer propósito silenciar el cuadro de violencia institucional y de Estado que sobre todo se ha establecido en Venezuela. Pero yo debo hacer una observación, Idania, muy responsable porque la situación así lo amerita y por eso hablaba yo de una metástasis a nivel regional. El problema no reside en que los autócratas, los dictadores, en el caso de Venezuela, una comandita militar compartida entre el señor Maduro y el teniente Diosdado Cabello se maneje como en los momentos más lúgubres que hayan vivido nuestras dictaduras de comienzos del siglo XX. El problema no reside allí. El problema está en el silencio que frente a esas realidades están manteniendo los gobiernos democráticos y los presidentes democráticos de la región. Y yo aquí debo poner de manifiesto un hecho que es bastante grave, que está produciendo en este momento ruido en la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque justamente quienes tienen la responsabilidad de defender la democracia y las libertades están actuando o mediante el silencio, con lo cual conectan lo que ocurre, o actúan como caballos de Troya. En la Corte Interamericana, a partir del año 2008, comenzó a sonar un ruido que llamaba poderosamente la atención a quienes nos ocupamos de este tipo de asuntos. Comenzó a defenderse la tesis de que en materia de libertad de expresión cabía el castigo y la responsabilidad punitiva de los periodistas que abusaban de su libertad. La amenaza de cárcel contra la que se protestó siempre desde el punto de vista doctrinario vuelve a tomar cuerpo en el año 2008. ¿Bajo la pluma de quién? Del doctor Diego García Sayán, que fue canciller de Perú y que se había querellado penalmente contra los medios peruanos durante su ejercicio gubernamental. Posteriormente vinieron dos casos emblemáticos, el caso Memoli y el caso Fontevecchia contra Argentina, en donde con la misma pluma se invita a los estados a que regulen el poder de los medios de comunicación social. Y lo que es más grave, en el caso Memoli, que es el más reciente, casi que se le dicta mediante una sentencia a los periodistas una orden acerca de cómo deben comportarse ellos para hacer un buen periodismo y un periodismo responsable y no sensacionalista. Entonces, lo grave no es lo que ocurre en Venezuela, que es de una gravedad total porque ya hay una censura cabal determinante como la que existe en La Habana, en donde solo circula el diario Granma. En Venezuela circulan varios medios de comunicación impresos, pero todos son impresos por el gobierno o se encuentran en manos empresariales del gobierno. Lo grave es el silencio de los gobiernos democráticos, porque entre otros, y pongo el ejemplo de Argentina, la Procuradora General de Argentina, cuando se debatió el conflicto entre el gobierno y el diario Clarín, que dijo que el Estado tenía la responsabilidad de distribuir democráticamente el poder comunicacional. ¿Y qué dijo el presidente Correa cuando aprueba su ley en Ecuador? Que había que eliminar la perversa influencia del mundo político, del mundo económico, del mundo empresarial en la conformación de la opinión pública ecuatoriana. Porque si influía el sector político o influía el sector económico, no había democracia en el Ecuador. Bueno, tras esos argumentos hemos llegado a donde estamos
Tiene libertad de expresión el gobierno a través de largas cadenas. Uno prende la radio, la televisión en Venezuela y simplemente hay un mecanismo permanente y perpetuo de propaganda en donde se hipoteca todo el tiempo horario útil de la radio y la televisión para cadenas del propio presidente de la República y los funcionarios oficiales. Ahora, doctor Aguiar, la pregunta sería, ¿por qué este silencio? Es decir, ¿por qué el mirar hacia otro lado o simplemente el observar como estatua sin hablar, sin pronunciarse, lo que está ocurriendo en Venezuela por parte de otros gobiernos que se dicen democráticos? La pregunta también va por, ¿es que acaso de alguna manera les parece que esto debería ser así? Y si comienza por los demás países, pero digamos, el que calla otorga, y de otorgar a otros se puede pasar a otorgar en el propio patio. Mira, tú diste la respuesta, Idania. Se consideran democráticos, pero hay que admitir que hay un reblandecimiento democrático muy profundo en las élites políticas de la región y sobre todo en sus actuales élites gubernamentales. De otra manera, no se explicaría por qué razón se le permitió al secretario general de la OEA, al señor José Miguel Insulza, que está por culminar su mandato, el que hubiese enterrado a la Carta Democrática Interamericana bajo el argumento del principio de la no intervención en los asuntos internos del Estado. El tema de los derechos humanos se consideraba fuero propio del Estado y de sus asuntos internos antes de la Segunda Guerra Mundial, y por eso ocurrió el Holocausto, el nazismo y el fascismo. Ese era el argumento que utilizaba, por cierto, el señor Videla en Argentina o el que utilizaba el señor Somoza en Nicaragua. Estos son asuntos internos de mi Estado. Y la comunidad internacional le decía no. El tema de derechos humanos y sobre todo la libertad de expresión, que es columna vertebral de la experiencia democrática, constituyen valores fundamentales frente a los cuales no se puede tremolar la bandera de la soberanía del Estado. Pero eso fue una tesis que se sostuvo lamentablemente hasta finales del siglo XX y que los gobernantes que se dicen demócratas en la actualidad simplemente han enterrado y han enterrado. Tengo yo la convicción o la impresión, o así lo entiendo, porque no pasarían tampoco la revisión a la luz del catecismo de esos estándares fundamentales que han alimentado a la democracia durante la segunda mitad del siglo XX, que hablaban de Estado de Derecho, de separación e independencia de los poderes públicos. Ahora los gobernantes quieren ser jueces y legisladores a la vez mediante habilitaciones extraordinarias. Hablaban de principio de alternabilidad y ahora los gobernantes quieren reelegirse permanentemente. Y cuando se hablaba de libertad de expresión y de prensa y de su independencia como una suerte de cuarto poder o de elemento extraño al poder para controlar al poder, ahora los gobiernos defienden justamente su derecho a la libertad de expresión, valiéndose o prevaliéndose de todo el poder comunicacional que tienen. Y por eso las leyes que se dictaron, que son leyes, y ellos no lo han escondido, en eso han sido bastante sinceros, dispuestas para crear hegemonías comunicacionales de Estado. Entonces, por eso yo creo que el llamado es fundamentalmente a la reflexión de quienes se dicen ser demócratas en América Latina. No quiero o no puedo dejar de preguntarle antes de terminar nuestra entrevista por algo particular que está ocurriendo en Venezuela en el día de hoy. Es un enfrentamiento entre fuerzas policiales del Estado y los colectivos armados que se han asociado al gobierno de Venezuela durante muchísimos años. Hay una cifra oficial de 5 muertos, hay quien señala que pueden ser más, hay un número indeterminado de heridos, esto ha ocurrido en Caracas, y han muerto 2 líderes de estos colectivos. Hay una situación de tensión en Caracas, se dice que los colectivos estarían agrupándose en diferentes sectores de la capital, no se sabe para qué. Lo cierto es que hay un enfrentamiento entre estos colectivos y el propio gobierno. Se le creció... voy a usar una frase de Fermín Mármol García, que lo tuvimos en la primera parte del programa. ¿Se le crecieron estos pequeños monstruos sociales que se crearon en un momento determinado al gobierno venezolano?
Y Dani, ahí está la experiencia de la Revolución Francesa, que terminó con ella el jacobinismo, y el propio autor de esa insurgencia que fue fundamentalmente Robespierre, terminó lapidado por sus propios seguidores. En el caso de Venezuela hay un hecho que es evidente. El país está descuadernado, pero está descuadernado el gobierno, porque quien le daba unidad y direccionalidad era fundamentalmente Hugo Chávez Frías. Están los herederos conflictuando unos con otros. Y aquí cabe observar un hecho central. ¿Quiénes crean los colectivos en Venezuela? El capitán y teniente Diosdado Cabello, porque uno no sabe cuál es el rango que definitivamente le corresponde, presidente de la Asamblea Nacional, cuando el presidente Chávez le encomienda crear primero los círculos bolivarianos, luego los adscribe a la presidencia siendo ministro de la Secretaría de la Presidencia de la República, los hace crecer cuando está en el Ministerio del Interior, y no olvidemos que son esos colectivos los primeros que insurgen por la vía de las armas y por la vía de la violencia en contra de las puertas de los medios de comunicación social. Si no, recordemos a la célebre comandante ya fallecida que confrontaba permanentemente frente a las puertas del Universal, del Nacional y de Globovisión. Y hoy en día justamente hay una suerte de conflicto entre el sector civil marxista que depende de La Habana, el sector militar, el sector que montó y organizó los círculos bolivarianos que luego mutaron en colectivos armados bajo la alcaldía de Juan Barreto en la ciudad de Caracas, que incorporó inclusive a miembros de esos colectivos armados que eran delincuentes perseguidos por la Policía Metropolitana como funcionarios de la Policía Metropolitana. Bueno, este es el origen del cuadro de violencia tremendo, y frente a eso obviamente los comunicadores sociales se encuentran en la disyuntiva de que transformarse en periodistas de guerra frente a un país que está en guerra, pero que no hay una guerra formalmente declarada, y en donde hacen silencio los presidentes democráticos creyendo que lo que hay en Venezuela es una democracia atípica y nada más. Caramba, yo creo que esto debería llamar urgentemente a la reflexión general, porque la situación, Idania, es realmente grave, caótica, por decirlo menos, ¿no? Quiero agradecer a Asdrúbal Aguiar por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Gracias, Idania. Sí. Buena tarde para usted.